Cierto. En un momento le preguntaron a Ábrigo si sabía de alguna causa que hubiera tenido algún amigo de él por apremios ilegales y Ábrigo fue muy sincero, dijo que no. Entonces ellos estaban acostumbrados a dar palos, estaban acostumbrados a que los denuncien por apremios ilegales y que todas las denuncias caigan en el vacío. ¿Usted cree, señora, que si existe una sentencia favorable para ustedes, se va a acabar la impunidad como pidió el abogado en su alegato? Y ojalá sirva de ejemplo. Yo tengo la sensación de que la desaparición de Miguel, más allá de dolernos hasta el alma, no fue en vano. Cuando Miguel desapareció, Andrés Núñez, nadie hablaba de Andrés Núñez, estaba desaparecido y había un juez que se promovía a camarista, que era el doctor Vara. Hoy el doctor Vara no es más juez, fue destituido por unanimidad. Andrés Núñez no es más un desaparecido. Y llegamos a un juicio donde estamos exigiendo justicia por Miguel y vamos a encontrarlo. De acuerdo a los elementos que se jugaron en estos 15 días de audiencia, ¿usted qué cree que va a pasar ahora en minutos más? Y bueno, tienen que condenarlos, pero eso es mi sensación de mamá, ¿no? Por eso es mi miedo a no hacerme, a crearme muchas expectativas y que después el tribunal resuelva que no son suficientes los elementos que hay en la causa, qué sé yo, no sé. En ese caso, ¿qué pasaría? ¿Qué sentiría usted? ¿Qué cree? No sé, tengo que esperar el momento. Sin existencia de duda, nos llevan a equiparar la desaparición de Bru con actos violentos sobre su persona. Señala el doctor Bogliolo que se ha probado la realidad de la acción criminal, que no se integra únicamente con la existencia del cadáver. El desarrollo del debate permite, con su tránsito de testigos, peritos y prueba documental, confirmar la adecuación típica de las conductas atribuidas a los imputados Cerezeto y Ojeda. Pero entiende que esa no fue la única carga, sino enmendar los graves, groseros e intencionales errores que afectaron la investigación en ocasión de actuar el ex titular del Juzgado Criminal y Correccional número 7, perdiéndose de esta forma más de 2 años vitales para el esclarecimiento real de la cuestión. Señala la parte acusadora que hubo un allanamiento ilegal, presencia intimidante de ese personal en la zona aledaña a la vivienda de la calle 69 entre 1 y 115, y otro allanamiento, esta vez legal, en cuanto a sus formas, pero no en cuanto a sus causas. Hubo seguimientos, aún hasta la zona de Babio, que Bru frecuentaba por tener algunos amigos, hasta que, y precisamente en esa localidad, es donde se avisora su destino, pues en algún momento, a partir de su viaje a Babio, es privado de su libertad y trasladado a la Comisaría Novena de La Plata, donde fue sometido a una sesión de castigos corporales y evidentes métodos de tortura por parte de los acusados Walter Ábrigo y Justo López, que derivaron en su muerte, para luego hacer desaparecer su cuerpo, incluso montar un escenario en la zona de Punta Blanca tendiente a simular una acción delictiva extraña o ajena a los imputados, y también borrar todo rastro de aquel del ingreso a la dependencia, suprimiendo con especial cuidado y dedicación sus datos personales en el libro de guardia por parte del entonces ayudante de guardia Ramón Eduardo Cerezeto, sobreescribiendo con el nombre y apellido de otra persona, todo aquello sin ninguna duda con el necesario conocimiento de quien por aquel entonces se desempeñara como titular de la Comisaría Novena de esta ciudad, el excomisario Juan Domingo Ojeda. Reconstruyendo el camino, la Fiscalía señala en primer lugar el hostigamiento del cual venía siendo víctima Miguel Bru, el que aparece en forma clara en el primer allanamiento, que puede afirmarse ocurrió alrededor del 13 de abril de 1993 y cerca de las 20 horas. Esa actuación policial de la que participaron Ábrigo y López merece ser descrita como irracional, pues hasta ese momento solo existían presuntos reclamos telefónicos por ruidos molestos. La historia continúa con el hostigamiento sistemático y personal a Miguel Bru, sobre todo después de que éste efectuara la denuncia penal ante la Fiscalía de Cámaras en virtud de aquel allanamiento ilegal. Resalta el Ministerio Público que este tramo del camino revela una situación de persecución y hostigamiento generadora de un gran temor, y esta persecución lleva seguramente a los imputados hacia Babio, pues a partir del 17 de agosto de 1993, Bru desaparece y comienza el tramo final de este camino hacia la muerte. Menciona luego la declaración de Vázquez, quien acompaña a Miguel en horas de la tarde a tomar el colectivo a Plaza Mateu para ir a Babio, señalando que Miguel había cambiado bastante su forma de ser, que esto era evidente, que estaba perseguido y que esto se notaba a simple vista. A partir de allí, sostiene la Fiscalía, salvo la imprecisa referencia del testigo Rojas, señalando que el 17 en horas de la tarde vio pasar en bicicleta a una persona hacia el río y que según dijera al preguntar a su hijo si era el peladito, este contestó que sí,
siendo que luego el nombrado en último término negó conocer a alguien por ese apodo, ratificándolo antes declarado en sumario. Aclara el acusador que solo en apariencia se pierde todo rastro de Miguel Bru, y a partir de allí comienza la etapa de ocultación y de desviaciones tendientes a plantear situaciones de suicidio, víctima de un delito ajeno a los imputados, hasta la posibilidad de un viaje al exterior, posibilidades que, atento a lo debatido en la audiencia, permite ser aclarado. El resultado también está abarcado al menos por el dolo eventual, es decir, que los nombrados se representaron el resultado, en concreto, y consintieron. Los elementos de juicio precedentemente reseñados son suficientes para formar la convicción sincera del suscripto. B. Entiendo que la autoría culposa del imputado Juan Domingo Ojeda, en el número 4, se encuentra suficientemente acreditada por los dichos de Norma Ordaz y Miguel Ángel Rivolta, aludidos anteriormente. Al respecto debo señalar que resulta suficientemente acreditado por los propios dichos del acusado y por sobreabundante prueba documental reproducida en la audiencia oral, que el acusado se desempeñaba a la época de los hechos, agosto de 1993, como titular de la Comisaría Novena, y que los acusados López y Ábrigo se desempeñaban en tal época como integrantes del servicio de calle de la mencionada dependencia, a cargo de la dependencia policial, a adoptar recaudos mínimos para evitar que las golpizas expuestas por los testigos y probadas en el caso de Miguel Bru no se produjeran como quedara demostrado. Acredita también lo antes expuesto lo declarado por Ezequiel Sánchez Barreto, quien a la época de los hechos se encontraba detenido en la mencionada Comisaría Novena y describe con detalle las golpizas recibidas por otros internos y en particular Miguel Bru, tal como lo relata referencia. Testimonian, no adoptó recaudos necesarios para que tales tratos no ocurrieran, ni ejecutó acción alguna para ejercer la debida vigilancia sobre los posibles autores de tales actos. Ahora bien, aun cuando el acusado Ojeda tenía competencia funcional para evitar estos delitos, el no haberlo hecho no resulta, a mi juicio, suficiente como para asignarle a tal omisión la consecuencia del dolo eventual, tal como lo peticionara el representante. Ocurren eximentes de los hechos descriptos en el apartado primero de esta sentencia. A la cuestión planteada, el señor juez doctor Ortel dijo: no ha sido planteada cuestión alguna al respecto, ni se advierte su concurrencia respecto de ninguno de los hechos traídos a juicio. En consecuencia, los descarto. Voto por la negativa por ser yo mi íntima y sincera convicción. Los señores jueces doctores Soria y Rosenstock votaron en igual sentido. Sexta. Concurre el resultado que arroja la votación de las cuestiones precedentemente planteadas y decididas. El tribunal, por unanimidad, pronuncia veredicto condenatorio para los acusados Walter Ruber Ábrigo, de apellido materno Schneider, argentino, nacido en La Plata el 12 de septiembre de 1955, casado, documento nacional de identidad 11.867.585, instruido. Raúl Ángel Tidone, de apellido materno Yalet, argentino, nacido en Magdalena el 27 de diciembre de 1955, casado, instruido, documento nacional de identidad 11.812.241. Justo José López, de apellido materno Domínguez, argentino, nacido en Entre Ríos el 27 de mayo de 1960, casado, instruido. Ramón Eduardo Cerriceto, de apellido materno Maldonado, argentino, nacido en La Plata el 3 de noviembre de 1964, instruido. Y Juan Domingo Ojeda, de apellido materno Ferreira, argentino, nacido en Santa Fe el 11 de mayo de 1946, casado, instruido. En los hechos descritos en las cuestiones primera y tercera, de los que resultarán víctimas Miguel Néstor Bru, hecho ocurrido en La Plata a partir del 17 de agosto de 1993, y Roberto Abel Díaz, hecho ocurrido en La Plata entre el 26 y el 27 de octubre de 1992. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces ante mí, de lo que doy fe. Sentencia. La Plata, 17 de mayo de 1999. Cuestión primera. ¿Cómo debe calificarse el hecho descrito en la cuestión primera del veredicto? A la cuestión planteada, el señor juez doctor Ortel dijo: considero que corresponde calificar el hecho narrado en la cuestión primera del veredicto como constitutivo de delito de apremios ilegales en los términos del artículo 144 bis, inciso tercero del Código Penal. Así lo voto. Los señores jueces doctores Soria y Rosenstock votaron en igual sentido, adhiriendo por los mismos fundamentos. Cuestión segunda. ¿Cómo deben calificarse los hechos descritos en la cuestión tercera del veredicto? A la cuestión planteada, el señor juez doctor Ortel dijo:
Considero que el hecho descripto en el apartado 13, números 1 a 3, debe calificarse como constitutivo del delito de tortura seguida de muerte en los términos del artículo 144, tercero, inciso segundo del Código Penal. El descrito en el apartado 13, número 4, como torturas facilitadas por negligencia en los términos del artículo 144, quinto del Código Penal. Y el descrito en el apartado 13, número 5, como constitutivo de los delitos de favorecimiento real en concurso ideal con supresión de documento público en el término de los artículos 277, inciso segundo, 294 en relación al 293, primera parte y 54 del Código Penal. Así lo voto. Los señores jueces, doctores Soria y Rosenstock, votaron en igual sentido adhiriendo por los mismos fundamentos. Cuestión tercera. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la cuestión planteada, el señor juez, doctor Otel, dijo: atento a las circunstancias agravantes y atenuantes valoradas en el veredicto, estimo que corresponde condenar a Walter Rubén Ábrigo como autor penalmente responsable del delito de tortura seguida de muerte, hecho ocurrido en La Plata entre el 17 y 18 de agosto de 1993, en perjuicio de Néstor Miguel Bru, y a premios ilegales, hecho ocurrido en La Plata el 26 de octubre de 1992, en perjuicio de Roberto Abel Díaz, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Raúl Ángel Tidone, como autor penalmente responsable del delito de apremios ilegales, hecho ocurrido en La Plata el 26 de octubre de 1992, en perjuicio de Roberto Abel Díaz, a la pena de 4 años de prisión e inhabilitación especial por el término de 8 años, accesorias legales y costas. A Justo José López, como autor penalmente responsable del delito de tortura seguida de muerte, hecho ocurrido en La Plata entre el 17 y 18 de agosto de 1993, en perjuicio de Néstor Miguel Bru, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Juan Domingo Ojeda, como autor penalmente responsable del delito de tortura posibilitada por negligencia, hecho ocurrido en La Plata entre el 17 y 18 de agosto de 1993, en perjuicio de Néstor Miguel Bru, a la pena de 2 años de prisión a cumplir e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de 6 años con costas. A Ramón Eduardo Cereceto, como autor penalmente responsable de los delitos de favorecimiento real y supresión de documento público en concurso ideal, hecho ocurrido en La Plata, después del 17 de agosto de 1993, a la pena de 2 años de prisión a cumplir e inhabilitación absoluta por el término de 4 años con costas. Segundo, en lo que respecta a la situación procesal de cada uno de los condenados en relación a la sentencia dictada en el día de la fecha, no corresponde introducir modificaciones al estado que posee cada uno de ellos, en virtud de que: a. En relación a Justo José López, esta sala había resuelto en el incidente escarcelatorio que el cese de la prisión preventiva por el transcurso del tiempo, en el capítulo 5 del Código Procesal Penal titulado Excarcelación y exhibición de prisión, importa el sometimiento al régimen legal de la libertad caucionada de los eventuales beneficiarios, y por la materia y gravedad de los hechos imputados y la expectativa de pena ante una posible sentencia condenatoria, se fijó una caución real. Recurrido dicho fallo, el Tribunal de Casación Penal resolvió que, habiendo cesado la prisión preventiva por el transcurso del tiempo, máximo a que alude el artículo 169, inciso 11 de la medida restrictiva de la libertad respecto del acusado. Tampoco existen otras normas legales que permitan a este cuerpo asegurar de alguna manera el cumplimiento de esta sentencia en el caso de que quedara firme la misma. No obstante lo expuesto, constituyendo una cuestión de orden público, considero que debe mantenerse la custodia del procesado Justo José López conforme lo solicitado oportunamente. Por unanimidad del tribunal, se condena a Walter Rubén Ábrigo, de apellido materno Scheidegger, argentino, nacido en La Plata el 12 de septiembre de 1955, casado, documento nacional de identidad 11.867.585, instruido, como autor penalmente responsable de los delitos de tortura seguida de muerte, hecho ocurrido en La Plata entre el 17 y 18 de agosto de 1993, en perjuicio de Néstor Miguel Bru, y a premios ilegales, hecho ocurrido en La Plata el 26 de octubre de 1992, en perjuicio de Roberto Abel Díaz,
a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas. Raúl Ángel Tidone, de apellido materno Yalet, responsable del delito de apremios ilegales, hecho ocurrido en La Plata entre el 26 de octubre de 1992, en perjuicio de Roberto Abel Díaz, a la pena de 4 años de prisión e inhabilitación especial por el término de 8 años, accesorias legales y costas. Justo José López, de apellido materno Domínguez, argentino. Sí. ¿Usted pensaba que iba a llegar a esta sentencia? Sí, teníamos plena confianza. Como les anticipé, el tema de la Fiscalía General que les había pedido reclusión perpetua, bueno, ahora se terminó de confirmar, ¿no? Estoy muy conforme con la prisión perpetua y bueno, a seguir luchando. Ahora tenemos que seguir luchando por encontrar a Miguel. ¿Se hizo justicia firme para todavía? ¿Cómo van a vivir el tiempo Sí, en el bueno. cual quizás estén con custodia, en libertad, aguardando esa definición? Bueno, con custodia uno solo, López, porque Ábrigo va a seguir preso, Sí. Para lástima de él, ¿no? Pero lo de López va a seguir con custodia para el tema de que no sea la apelación y para que no sea un prófugo más, ¿no? ¿Usted, señor Bru, lo desilusionó un poco el hecho de que no vaya a prisión inmediatamente, López? Y sí, bueno, pero esa es la ley, ¿viste? Lo que nos hubiera gustado bien de que este juicio se hubiera hecho un poco más adelante para que López no sea beneficiado por ese un poco antes, claro. Pero conforme igual, va a seguir con custodia hasta que la Suprema Corte dictamine la sentencia y bueno, ahí sí le va a ir a hacer compañía a Ábrigo. Bien, escuchamos al padre de Miguel Bru, muy satisfecho por esta sentencia que dictaron los jueces. Recordemos, respondieron al pedido del fiscal en cuanto a la reclusión perpetua de Justo José López y del subcomisario Walter Ábrigo. Vamos a intentar escuchar a la mamá de Miguel Bru, a la señora Rosa Schoenfeld. Bueno, había dicho que lo que disponía el tribunal me iba a acatar a todo eso y bueno, voy a cumplir con lo que dije. Creo que el comisario Ojeda no merece estar 2 años, hubiera correspondido 10 años, merecía 10 años, porque si él hubiera sido un comisario como tendría que haber sido, hubiera evitado todo esto que pasó. No tuvieron ningún momento una actitud de querer atenderlo, de poder hacer algo por él para querer por lo menos salvarlo, ¿no? Rosa, vamos a la sala, chicos, por favor, así sale la gente. Gracias, gracias. Bien, la señora Schoenfeld está intentando salir de la sala. Vamos a intentar seguir escuchándola. Por lo menos en relación a esta decisión decía que solamente Ábrigo va a quedar detenido. ¿Esto cómo lo maneja? Bueno, lo manejábamos ya, ¿no es cierto? Existía la posibilidad. Un abrazo. Bueno, muy emocionada la señora de Bru, saludando a sus familiares, a los amigos, a la gente que la ha acompañado en estos casi 6 años de lucha. Ahora sí, estamos un poco más tranquilos en la sala de prensa, contigua a la sala de audiencias. Y vamos a intentar escucharla. Señora Cacharena. ¿Cómo fue para usted el momento en el que escuchó la sentencia, señora? Bueno, es terrible, o sea, me parece que es injusto que le den 2 años al comisario Ojeda, porque estando él como titular de la comisaría novena, él tendría que haber evitado todos los apremios y todo lo que estaba pasando dentro de su seccional. Ábrigo había pedido 4 años, el doctor Osafrain había pedido 6 años, pero 2 años no se merece 2 años, tendrían que haberle correspondido más, porque si él hubiera sido una persona de bien, todo esto que denunciaron que había pasado en la comisaría no hubiera sucedido, ¿no? ¿No está conforme con el caso? No estoy conforme, o sea, más o menos realmente hoy había pensado de que
que podía pasar algo. Estoy conforme, por ejemplo, con la sentencia para Ábrigo y para López, porque era lo que más o menos había pedido, pero los otros no, más que nada el comisario Ojeda, donde dejó bien en claro qué tipo de personalidad tenía y hasta dónde podía llegar con su poder, ¿no es cierto? Hasta él mismo reconoce en la audiencia que de haber notado esa imperfección en el libro, hubiese hecho desaparecer ese libro. Entonces él mismo está diciendo hasta dónde llegaba el grado de impunidad con que se manejaban y estaban acostumbrados. Entonces me parece muy poco, ¿no? Me parece muy poco. ¿Cómo los observó en el momento de la sentencia? No, como todas las veces, como si estuvieran hablando de ustedes, exactamente igual. No hubo ningún gesto de nada, nada, parecía que como que estaban esperando algo así, o bueno, lo que lo mantuvo todas las jornadas estas. ¿No hay consuelo hasta que no aparezca el cadáver de Miguel? No vamos a bajar los brazos, o sea, yo dije siempre tenía miedo a esta instancia y después qué pasaba. Bueno, la instancia llegó, pero está la promesa desde la justicia en continuar con lo que son los rastrillajes, en continuar con la búsqueda y bueno, y apoyar todo esto, ¿no? Que es lo más importante. ¿A partir de este fallo podrá haber nuevos indicios, Rosa? ¿A partir de este fallo podrá haber nuevos indicios sobre el cadáver de Miguel? Perdón, no. Si a partir de este fallo podrá haber nuevos indicios con respecto a dónde está el cadáver de Miguel. Sí, siempre estamos, se está investigando, hay rastrillajes que quedaron inconclusos por el juicio y bueno, es lo que ahora nos vamos a abocar a eso y a ver de qué manera podemos llegar a los otros policías que también torturaron esa noche a Miguel, porque los testigos hablan de 5 a 6 personas y por estas cosas, ¿no?, del destino, donde tuvieron la suerte, bueno, también así trabajaban, ¿no?, de hacer las cosas cuando estaba el juez Vara de turno, quedaron afuera. Pero bueno, ahora lo más importante es buscarlo a Miguel. Ellos, Ábrigo puede hacer que recapacite, que es el único que va a seguir detenido. Y ¿Todavía falta entonces